Mientras Estados Unidos y Rusia negocian la paz, Alemania y toda Europa recurren a una mayor violencia armada para imponer su visión de la justicia. Pero Europa no tiene ni las armas ni la capacidad económica para lograrlo, ni siquiera mínimamente. ¿Qué le pasa a Alemania y a Europa? Para comprender mejor la situación geopolítica del continente, hoy me acompaña la Dr. Gabriele Krone-Schmalz, autora de numerosos ensayos, entre ellos, El respeto funciona de otra manera. En edad no, most of the time en brain zerrusing. Bienvenida, Sierra. Gabriele, willkommen. Gracias, hola. Ich danke dir. Können wir Te lo agradezco. Podemos empezar con tu análisis de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos en medio de estas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, que al parecer están planeando 28 puntos, o 19, lo que sea. Es decir, que están intentando encontrar un final diplomático para la guerra. Y los europeos, que también lo intentan, se indignan porque se está tratando de crear hechos en el continente por encima de sus cabezas. ¿Podrías situarnos un poco en todo esto? Sí, en Europa, es decir, en la UE y también en Alemania, la gente se indigna bastante, lo cual no entiendo del todo, porque hemos tenido casi 4 años para actuar por nuestra cuenta, para elaborar nuestros propios planes de paz. Y todo lo que ha surgido en los últimos 4 años ha venido de China, de Brasil, de países africanos, pero no de Bruselas, París o Berlín, ni de ningún otro lugar europeo. Y ahora, sorprenderse de que se intente avanzar hacia la paz por encima de nuestras cabezas, en realidad no debería sorprender a nadie. Tengo la impresión de que muchas de las actividades, o inactividades, según se quiera describir, de los europeos están relacionadas con el intento de averiguar cómo salir de esta situación sin perder la cara. Porque eso es bastante difícil de manejar. Lo que no entiendo, y lo digo claramente, considero irresponsable, es que estos comienzos que ahora existen, y si Trump fue quien los inició, de acuerdo, Trump es Trump, pero si él los inició, entonces tiene una ventaja, que se impone la comprensión de que esta guerra solo puede terminarse por medios diplomáticos y no militares. ¿Cómo se supone que sería eso, militarmente? Esa pérdida de contacto con la realidad que se refleja en las declaraciones políticas de Alemania y también de la UE, realmente me deja atónito. Der macht mich wirklich fassungslos. Creo que tenemos que hablar de ello. ¿De dónde viene eso? ¿Y cómo es posible que en este momento, en los medios europeos, especialmente en los de habla alemana, se escriba una y otra vez que no se debe permitir que Putin gane, que los rusos no deben salirse con la suya? Y nadie escribe sobre lo que realmente está ocurriendo ahora mismo en el campo de batalla. El campo de batalla no pinta nada bien para los ucranianos, para los europeos. Y no se puede detener. Es como si se dijera, una pisonadora se dirige hacia nosotros, pero no debe dirigirse hacia nosotros. Y si sigue avanzando, entonces yo simplemente digo, eso no debería ser así. ¿De dónde viene esta relación tan extraña? Creo que el problema radica en que el análisis objetivo se sustituye una y otra vez, o con frecuencia, por la moral y la ideología, lo cual entiendo perfectamente. Cuando uno se encuentra en medio del desastre de una guerra, da igual si viaja allí como político o se informa sobre ella como periodista, se siente enfadado, indignado y no puede evitar emociones como la venganza o algo parecido. Me parece absolutamente comprensible y humano, y si fuera de otro modo, sería terrible. Pero esas categorías no deben convertirse en categorías periodísticas o políticas, porque entonces no habría fin a la vista. Creo que hay que ser capaz, sobre todo como político, ya que la competencia esencial de la política es la diplomacia y no la guerra, pero también como periodista. Hay que ser capaz de abstraer y analizar, de identificar los intereses.
Und wenn es so ist, dass man nur die eigenen Y si ocurre que uno solo considera legítimos sus propios intereses y descarta a todos los demás como ilegítimos, se niega a aceptarlos, ni siquiera escucha y construye un marco en el que encaja todo para que se ajuste a su propia ideología, entonces no habrá una convivencia pacífica. Ha llegado el momento de poner los intereses sobre la mesa. El hecho de que ahora, después de esos 28 puntos, de los cuales solo han quedado unos pocos, aunque en realidad no se sabe exactamente cuáles, haya surgido la impresión de que Rusia se impuso punto por punto, se debe a que antes no se habían tenido en cuenta en absoluto los intereses de Rusia. Russlands vorher überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat. Aber die Diskussion in Europa ist ja auch. Pero el debate en Europa también es interesante. Se dice que los rusos se están imponiendo, que no se les puede permitir imponerse, que esos territorios no deben cederse. Pero eso no tiene nada que ver con el lugar donde hoy están los soldados. El hecho de que Rusia haya librado militarmente esta batalla durante los últimos 3 años y medio se está simplemente ignorando y disimulando en este momento mediante esas concepciones morales. Y aunque son absolutamente legítimas, que se diga que los países no deben atacarse, que la prohibición del uso de la fuerza sigue vigente, todo eso es cierto. Eso no cambia el hecho puro y simple de que los soldados están donde están. Tatsache, dass die Soldaten dort stehen, wo sie stehen. Das ist ja genau der Punkt. Man muss es immer wieder Ese es precisamente el punto. wiederholen, damit einem Hay que repetirlo una y otra vez para que no se te reproche. Por supuesto, el ataque ruso contra Ucrania fue una violación del derecho internacional. Eso está totalmente claro. Naturalmente, como persona civilizada, uno tiene el deseo de que quienes iniciaron algo así no se salgan con la suya. Todo eso es correcto. Pero si se analizan los hechos con serenidad, ¿cuál es la alternativa, por el amor de Dios? Salir de esa situación, ahorrar sufrimiento a las personas que están en el frente y no sentadas en oficinas cálidas, poner fin a la muerte. Y eso solo es posible buscando el diálogo, la conversación y el equilibrio de intereses con aquellos que, por las razones que sean, tienen ahora la posición más fuerte. das Gespräch und den Dialog und den Interessenausgleich sucht. Jetzt mal von der anderen Seite. Es hat ja nichts. Ahora, desde el otro lado, no sirve de nada echarse mutuamente la culpa. Eso también lo sé. No obstante, si uno quiere dar forma al futuro, debe analizar y reconocer el presente tal como es. Y eso incluye conocer el pasado, es decir, la evolución que ha llevado hasta aquí. Ya ni siquiera recuerdo si fue Montesquieu o quién. Hay una expresión muy acertada que dice que no solo son responsables quienes inician una guerra, sino también quienes la han hecho inevitable. Como he dicho, no se trata de buscar culpables, sino simplemente de hacer un análisis para poder lograr en el futuro una existencia sólida para todas las partes implicadas. Existenz für sämtliche Beteiligten hinkriegt. Wenn immer so viel davon die Rede ist, ja Sicherheit. Cuando tanto se habla de garantías de seguridad y se desarrolla este debate fantasmal en la UE, según el cual las tropas europeas, es decir, de la OTAN, deberían garantizar la seguridad, lo que apenas se puede superar en cuanto a pérdida de contacto con la realidad, yo respondería lo siguiente. Si se llega a una solución diplomática que logre un verdadero equilibrio de intereses, entonces las garantías de seguridad casi dejan de ser necesarias, porque nadie tendría ya interés en cambiar nada. Me parece absolutamente insuficiente, y precisamente viniendo de países que con razón están tan orgullosos de su estructura estatal, de su civilización y de todo lo demás, que no se les ocurra otra cosa que pensar en categorías de victoria y derrota. Eso me decepciona profundamente. Niederlage zu denken, das enttäuscht mich zutiefst. Es hat ja auch etwas, also, wenn wir das intellektuell. También tiene algo cuando intentamos acompañarlo intelectualmente, algo muy ilógico en sí, estas líneas argumentales. Es decir, algo que para mí no encaja. Precisamente estas garantías de seguridad, que Europa se obstine en que no se puede apoyar la paz en Ucrania, a menos que existan garantías de seguridad que aseguren que no estalle una nueva guerra. Pero ya tenemos una guerra. Ya es una guerra. ¿Cómo se dice? Poner el carro delante del caballo. Debería ser al revés y decir, ¿cómo ponemos fin a la muerte y a la guerra? ¿Y cómo llegamos después a un orden de seguridad que vuelva a garantizar la paz? Ordnung, die dann wieder den Frieden garantiert.
Es ist ja auch auffällig, dass También resulta llamativo que a menudo se argumente así. Putin no quiere la paz. Con Putin no se puede hablar. Lo que siempre se deja discretamente de lado es que por parte de la UME y de Alemania también se impidió el diálogo. Cualquiera que siquiera propusiera la idea de sentarse con Putin después de que Rusia invadiera Ucrania, de hablar con él, fue rápidamente marginado políticamente. Tuvo que venir alguien como Donald Trump para romper ese tabú. Así que estas son también las afirmaciones con las que se trabaja, y que sí, lo repito, considero irresponsables. Afirmar que Putin no quiere la paz. Putin wolle keinen Frieden. Da wird auch zu wenig differenziert, was völlig klar ist. Ahí también se hace muy poca diferenciación. Está totalmente claro que Putin y Rusia, en este momento, pueden tomarse más tiempo, porque desde el punto de vista militar, están en una posición simplemente mejor. Pueden tomarse más tiempo que Ucrania. Es decir, no tiene que apresurarse en alcanzar la paz. Pero eso no tiene nada que ver con que el interés fundamental de Rusia en una paz sea masivo y real. Lo que siempre me sorprende e irrita es que no se distinga esto en los argumentos. Es un debate clásico que, si no tiene lugar en la política, al menos debería tener lugar en los medios. Stattfinden müsste, diese Debatten. Was ist deine Meinung zu dieser ¿Cuál es tu opinión sobre esta palabra tabú en alemán? Tengo que decirlo aquí porque después traduciremos esta conversación también a otros idiomas. En otros idiomas casi no se puede transmitir así, pero en alemán existe esta palabra, Putin-Versteher, una persona que entiende a Vladimir Putin, y eso es un insulto. Con ello se acusa a la otra parte de justificar las acciones de Rusia y, en cierto modo, aprobarlas. Y que hayamos conseguido convertir la palabra entender en algo negativo, eso ya es interesante, ¿no? umzuwandeln auf Deutsch? Das ist doch schon interessant, oder? Exakt, aber das passt ja so zum allgemeinen Exacto, Framing. pero eso encaja perfectamente con el marco general, por así decirlo. Ser considerado comprensivo con Rusia ya es bastante malo, y ser comprensivo con Putin es aún peor. Y hasta hoy me niego a aceptar esta reinterpretación semántica según la cual entender algo se considera negativo. A menudo también se confunden entender y tener comprensión. Tener comprensión es otra cosa distinta. Entender significa captar algo, y la base para tomar decisiones razonables, sensatas, sostenibles y sólidas, es contornarme en primer que data. Verdammt nochmal, dass man überhaupt mal versteht, worum es geht. Aber das hat sich gut durchgesetzt. dass Pero man eso se ha impuesto bastante bien, que si uno es un comprendedor de Putin, esa es una evolución que sinceramente no habría considerado posible. für möglich gehalten hätte. Según mi comprensión de la democracia vive del debate, y mientras uno no haga nada punible, debe poder lanzarse los argumentos a la cara, en el doble sentido, de manera decente. Que eso se impida, excluyendo a quienes tienen una opinión diferente de la que actualmente marca la gran línea con términos como comprendedor de Putin o desinformación o algo por el estilo, me parece más que cuestionable. Halte ich für mehr als grenzwertig. Ja, und dass diese Vermischung auch die ganze Zeit betrieben Sí, wird. y que esta mezcla se practique todo el tiempo. Entender, explicar, justificar, todo eso se mete en el mismo saco. Exactamente. Pero este fenómeno es nuevo. Es decir, no tuvimos a nadie que entendiera a Saddam en 2003, ni a nadie que entendiera a Gaddafi en 2011. Este fenómeno, el de presentar la comprensión racional de los argumentos del otro como algo negativo, es relativamente nuevo, de los últimos 4 o 5 años. Das ist relativ neu jetzt in den letzten 4-5 Jahren. Es gibt sicher viele Gründe dafür. Ich fürchte, einer ist, Seguro que hay dass muchas das razones para ello. negative Russlandbild, damals waren die Me temo que una de ellas Sowjetunion, es que la imagen negativa de Rusia, antes eran los soviéticos, luego los rusos, estaba tan arraigada por la historia, por tiempos pasados, por la idea de los malos rusos y todo eso, también desde un punto de vista ideológico, comunismo y democracia y todo eso, que ese enemigo, que además se cultivó, no se disolvió durante esa fase relativamente corta con Gorbachev, cuando tuvimos lo contrario, la Gorbimania, ese entusiasmo total, sino que quedó tan consolidado que puede reactivarse muy rápidamente. Es decir, solo hace falta, ya se había anunciado antes. Con Gorbachev fue una cosa, pero en realidad empezó con Yeltsin. Fue otra fase muy particular.
que tampoco benefició a Rusia, pero eso probablemente nos llevaría demasiado lejos ahora. Russland auch nicht gut getan hat, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. So, und dann kam Putin. Und wenn irgendwelche Y luego llegó Putin. Y siempre que en esa sociedad ocurrían cosas que no entendíamos de inmediato, ya fuera como Rusia intentaba construir una sociedad civil o como trataba de lograr algo parecido a una privatización, cada vez que no lo comprendíamos porque no encajaba en nuestro esquema, reaparecía rápidamente esa imagen enemiga de los rusos. Así que creo que eso desempeña un papel esencial y me gustaría muchísimo que se trabajara en esa concienciación, sobre todo también en las escuelas. Porque si seguimos así, volveremos a tener una imagen muy estable del ruso como enemigo, lo que sin duda no nos facilitará la existencia en el futuro. De eso estoy convencido. nicht erleichtern wird, da bin ich von überzeugt. Wie erklärst du dir, dass ¿Cómo te explicas que bajo Angela Merkel, a pesar de todos los altibajos con Rusia, el Nord Stream siempre fuera en cierto modo una especie de estrella polar a la que Alemania y Rusia se aferraban conjuntamente? Y que este proyecto, al igual que otros, acabara derrumbándose tras su marcha. Es decir, ella no era precisamente una gran amiga de Rusia, pero sí una pragmática respecto a Rusia, ¿no? Russland Freund, aber sie war ein Russland-Pragmatiker? Ja, das denke ich schon. Ja, vor allen Dingen Frau Merkel. Sí, eso creo. Sobre todo, la señora Merkel hizo muchas cosas, ¿cómo decirlo? No saltó por cada palo que le pusieron delante, tampoco mediáticamente. En cuanto a Nord Stream, que la mayoría ya ni recuerda, originalmente, esos gasoductos eran en realidad el núcleo de la política energética europea. De hecho, en su origen fue un proyecto prioritario de la UE. Hay que imaginarlo. Y si ahora damos un salto hasta el presente, me resulta difícil explicar a la gente por qué Alemania quiere renunciar de esa manera al gas y al petróleo rusos a bajo precio. Das, was ich auch nicht verstehe, die Sprengung. Lo que tampoco entiendo, la voladura del Nord Stream 2, con qué poca determinación se persiguió tanto política como mediáticamente, como si no fuera algo importante o relevante. Lo que me irritó enormemente fue que cuando el canciller Scholz visitó al señor Biden en Washington, Biden dio a entender que si los rusos no hacían esto o aquello, entonces Nord Stream se acabaría. Y el canciller alemán estaba allí al lado y no dijo nada, ni una palabra. Los intereses alemanes no jugaron ningún papel en absoluto. Y si uno lo mira hoy, me parece un escándalo que Alemania siga comprando gas ruso, aunque no directamente, sino por vías indirectas y a un precio muchas veces mayor. ¿Cómo se puede explicar eso a alguien? Wem will man das denn noch erklären? Also man kann es nicht erklären, man kann es wirklich nur noch durch Así que no se puede explicar, solo se puede justificar por ideología, diciendo, sí, bueno, tuvimos que hacerlo para satisfacer a nuestro Departamento de Relaciones Públicas, porque en realidad ya solo se trata de ideología. Ahí también entran en juego ciertos relatos de alguna manera, y lo que acabo de decir, simplemente política, simbólica, ideológica y moral. Moralische Symbolpolitik. Man kann ja durchaus die Frage stellen, was ist denn moralischer? Se puede plantear perfectamente la pregunta, ¿qué es más moral? ¿Ocuparse de manera pragmática de una política que realmente facilite la vida de las personas? ¿O remitirse a principios morales y aplicarlos sin más, es decir, de forma teórica? Lo cual, en teoría, está bien, pero en la práctica muchas veces no funciona. Concretamente, en una democracia espero que la sociedad esté lo suficientemente formada e informada como para poder discutir y debatir sobre las soluciones más adecuadas y viables. Y el problema es que lo mejor y lo más práctico no siempre son lo mismo. Pero eso ni siquiera se plantea, sino que se categoriza. ¿Estás del lado bueno o del lado malo? Bist du auf der guten oder bist du auf der schlechten Seite? Und das Problem dabei, wenn man sich auf der guten. Y el problema de eso es que cuando uno se cree del lado bueno, ya no necesita argumentar, porque todo lo que hace es por una buena causa. En caso necesario, incluso se pueden romper algunas reglas, porque es por la buena causa. Y aquellos que se encuentran en el llamado lado malo no tienen ninguna posibilidad de hacer valer sus argumentos o de que se escuche su opinión. Y eso, creo yo, a la larga, destruye los sistemas democráticos.
Y en mi opinión, el peligro es mucho mayor que esos ataques externos de los que tanto se habla y que supuestamente amenazan nuestra democracia. Eso también ocurre, pero pienso que lo más eficaz es lo que nosotros mismos provocamos desde dentro. Ganz alleine hinkriegen im Inneren. Das ist so eine gute Überleitung. Wo siehst du denn Esa es una buena transición. ¿Dónde ves a Alemania y a Europa hoy, en el año 2025, en términos generales? Si pensamos en dónde estaba el continente en 1995, hace 30 años, la ampliación de Europa, el espacio económico, la UE, esos recuerdos positivos y la euforia que existía entonces, la sensación de que todo iba a mejorar. La Guerra Fría había terminado, todo iba a ser mejor. Y no hemos llegado hoy al punto contrario. ¿Dónde ves tú a Europa ahora? umgekehrten Punkt angekommen. Wo siehst du Europa stehen? Ja, wenn wir zurückdenken an Sí, si pensamos en finales de los años 80, cuando precisamente eso ocurrió, todos nos queríamos. El conflicto este-oeste había terminado, o al menos eso parecía. Y también existían las condiciones y la propuesta del entonces presidente soviético Gorbachev, construir una casa europea común. Las condiciones, en efecto, estaban dadas, pero no se materializó. En ello influyeron muchos factores. Que la UE se haya ampliado, en principio, no es en absoluto una mala idea. Todo lo contrario. Si uno imagina un continente euroasiático que funcione bien, una UE que funcione bien, la cooperación con Rusia y todo lo que la rodea, eso ya sería una perspectiva bastante buena. Das wäre ja schon mal eine ziemlich gute Perspektive. Ein Fehler, meine Einschätzung. Un error, en mi opinión, que se cometió en Bruselas fue haber dejado cada vez más en manos de los nuevos miembros, es decir, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, la política exterior europea hacia Rusia. Ellos tenían muchas cuentas pendientes, por así decirlo. Y para estos países, Moscú seguía siendo sinónimo de la Unión Soviética y de los terribles recuerdos de los tiempos soviéticos. Todo eso es comprensible. Estamos, una vez más, ante algo humano, moral, ese tipo de cosas. Todo comprensible. Pero convertir eso en categorías para tomar decisiones políticas que determinan el futuro, y si uno se toma en serio algo como una política de paz, así no puede funcionar de ninguna manera. Ese es, a mi entender, un punto muy esencial. Für meine Begriffe ein sehr wesentlicher Punkt. Und ich denke, dass Europa, ich bin immer schon Y creo que Europa, siempre tengo mis dudas entre Europa, la UE, así que digamos la UE, los países de Europa Occidental, al igual que Estados Unidos, no se ha dado cuenta de que nuestra importancia a nivel mundial está disminuyendo. Hay que acostumbrarse a eso primero. Es así. Pondré un ejemplo. Cuando informamos sobre las reuniones de los países BRICS, no es raro que se diga, los llamados países BRICS se reúnen. Es decir, aún no hemos comprendido que los países BRICS son un factor de poder, también un factor económico. Cuando decimos que Rusia está aislada, Rusia no ha estado aislada en ningún momento. Si se mira a nivel mundial, basta con observar los países BRICS, mirar el globo y ver cuántos son. anschauen, auf den Globus gucken, wie viele das sind. Hat sich erweitert in einer Art und Weise. Ja, man kann es ja runter. Se ha ampliado de una manera, se puede recitar casi de memoria, no solo en lo que respecta a la población, sino también a la fuerza económica. Los países BRICS, los BRICS Plus, han superado al G7 en su potencia económica. Eso hay que reconocerlo. En fin, para resumir, creo que en Europa, en los países de la UOPE, aún no se ha comprendido que el papel de Europa ya no es el que fue hace décadas. Situarlo en su contexto y afrontarlo, eso lo hemos dejado pasar. Perdón, pero lo digo tal cual. Y ahí probablemente radica también una de las razones por las que los estados de la UE sabotean de alguna manera los esfuerzos de paz de Trump y Putin. Solo puedo repetirlo, porque me parece una actitud irresponsable. Ich kann das Wort nur noch mal nutzen, was ich für verantwortungslos halte. Que esta comprensión se ha dejado pasar por alto y que en este momento tampoco se está abordando. En este momento, en Europa, en la UE, pero también digo Europa, porque incluyo a Suiza, es decir, todo es el mismo pastel, y lo que está ocurriendo es muy parecido. En mi entorno no hay ningún intento de decir, ¿por qué no trabajo un poco en mí mismo? ¿Por qué no intento reflexionar si he cometido errores? Es decir, si hemos cometido errores. O cuando eso se hace, especialmente en los medios públicos, normalmente es con la pregunta, ¿por qué no hemos entregado más armas?
¿Por qué no hemos invertido más en la guerra? Y no, ¿cómo hemos llegado a esta situación? O bien, la respuesta a eso siempre es, porque estamos siendo atacados por el señor Putin. Y no, ¿qué ha salido mal? ¿De dónde crees que viene esta actitud tan acrítica hacia uno mismo? Woher denkst du, kommt diese unkritische Haltung mit dem Selbst? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist dieses moralische. Creo que un punto esencial es ese sentimiento de superioridad moral. A nosotros nos va mejor. Por lo tanto, también somos mejores. Y nuestro sistema democrático, todo bien. Es, por así decirlo, el mejor de los sistemas malos. Pero tomar eso como base, sin reconocer lo que hay alrededor y sin abrirse a la comprensión de que no en todas partes del mundo la gente quiere hacer las cosas exactamente como las hacemos nosotros, muestra una falta de humildad, una falta de disposición a reconocer las realidades. Y simplemente, aunque suene trillado o simplista, aceptar a los interlocutores como iguales y dejarles hablar sin esa actitud de somos mejores. Attitüde, wir sind was Besseres. Das haben wir einfach drin. Ich meine, wenn man's ganz Eso lo tenemos simplemente interiorizado. Quiero decir, si lo formulamos de manera muy dura, sigue siendo una especie de pensamiento colonialista. Y eso tiene que desaparecer de una vez. No somos mejores, por Dios. Y en otros países hay muchos enfoques que quizá también nos harían bien, pero para eso habría que aceptarlos como interlocutores y no fijarse siempre con tanta precisión en qué tipo de sistema es. Todo eso tiene una historia que explica por qué es así. Das hat ja auch alles eine Geschichte, warum das so ist. Und das vielleicht auch noch anzuschließen, Y para añadir, quizá también esto. Creo que es mejor, en mi opinión, para las personas que viven en sistemas que por buenas razones no consideramos positivos, que puedan decidir por sí mismas a qué ritmo quieren cambiar sus sistemas y que no se les imponga nada desde fuera, como diciendo, primero, segundo, tercero, tenéis que hacer esto y aquello para poder relacionaros con nosotros, económica o políticamente, y así sucesivamente. Es decir, confiar en las personas de otros países y dejar que actúen, porque probablemente saben mejor qué necesita su sociedad, para que quienes viven allí se sientan bien. nötig ist, sie so zu machen, dass die Menschen, die da leben, sich wohlfühlen. Das Kuriose im Moment ist ja, dass Europa Lo curioso en este momento es que Europa proclama a voz en cuello: queremos democracia. Se trata de democracia frente a dictaduras, y el mundo debe ser democrático. Al mismo tiempo, tenemos países como China y Rusia que dicen que la comunidad internacional debe funcionar de manera democrática. Y se refieren sobre todo a la ONU, es decir, a la igualdad de todos los sistemas entre sí y de los 193 Estados miembros de la ONU entre sí. En realidad, son dos conceptos distintos de igualdad democrática. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay políticos en Alemania que digan que debemos abordar esta cuestión o simplemente no se entiende? Die sagen, darauf müssen wir eingehen, oder wird das schlicht und ergreifend nicht verstanden? Also mir fällt es jetzt schwer, da mit irgendwelchen Namen zu kommen. Bueno, ahora me resulta difícil mencionar algún nombre. La expresión que has utilizado simplemente no se entiende. No tiene lugar. En mi opinión, ese tipo de debates deberían iniciarse en los medios de comunicación, si no se impulsan políticamente. Pero no encuentro nada. Y eso es precisamente lo esencial para configurar un mundo que cambia muy rápidamente, de manera que haya el menor número posible de guerras, que las guerras terminen, que la gente esté bien económicamente. Hay tantos desequilibrios. O tomemos el clima, tomemos todas esas cosas. Ya no funciona por sí solo. Me gustaría que al menos esos debates se iniciaran en los medios, si ya no se dan en la política, porque esa es la base de todo. Politik nicht stattfinden, weil das ist ja die Basis dafür. Es gibt so viele weltweite Probleme, Klima. Hay tantos problemas en el mundo, el clima, el hambre, todas esas cosas. No se pueden resolver solos, solo se pueden resolver en colaboración. Y en realidad, solo se pueden abordar con esa idea fundamental que Gorbachev siguió de una manera que hoy en día muy poca gente tiene presente. Él tenía una visión global. No solo hablaba de la Casa Europea, sino que también escribió mucho sobre cómo deberíamos orientarnos en el mundo hacia las cosas que son importantes para las personas, no solo para existir, sino para vivir bien. Y creo que en algún momento hay que dar ese salto. Y en los países a los que hasta ahora les ha ido mejor, probablemente sea difícil imponer esta comprensión. Hasta ahora no lo necesitábamos.
Todo funcionaba. Durchzusetzen, ja, weil wir hatten es ja bislang nicht nötig, es ging ja alles. Also, in dem Fall auch etwas Así que, en este caso también se trata un poco de costumbre, ¿no? La costumbre de Europa, no solo de los últimos 100 años, sino de los últimos 500, de sentarse en lo más alto, de hacerlo con total naturalidad y desde allí decirles a los demás cómo deben hacer las cosas. Y de alguna manera no conseguimos salir de esa costumbre. Das ist so diese Hybris und dieser eurozentristische Esa es la hybris, esa mirada eurocentrista. Y ya es hora de que sea reemplazada por una visión real de las cosas, tal como se presenta el mundo hoy en día. Ya no es como en el siglo pasado. Y eso hay que aceptarlo. Se puede lamentar, por Dios, pero hay que aceptarlo si uno quiere encontrar, para sí mismo y para los demás, una forma práctica y buena de organizar la vida. praktikablen und guten Weg finden will, das Leben zu gestalten. Wie kommt es deiner Ansicht nach, dass wir jetzt seit ¿Cómo se explica, en tu opinión, que llevemos ya 70, casi 80 años con este pacto transatlántico, la OTAN, y que hayamos fusionado prácticamente Norteamérica y Europa Occidental, pero que en realidad nunca hayamos tenido un transcontinentalismo? Nunca hemos tenido paz, armonía y felicidad desde Vladivostok hasta Portugal. Sin embargo, en este momento tenemos una gran paz. No solo paz, sino una integración de Europa y Norteamérica. ¿A qué se debe eso? Wie kommt das? Gut, dass du hier Vladivostok und Lissabon und so. Está bien que hayas mencionado Vladivostok y Lisboa y cosas así. Estas propuestas no vinieron de ninguna capital occidental, sino de Moscú. De Vladivostok a Lisboa, un espacio económico común y una arquitectura de seguridad común de Vladivostok a Vancouver, y así sucesivamente. Así que, si pensamos en los comienzos de la OTAN, por ejemplo, se fundó como una alianza defensiva, en aquel entonces en el conflicto este-oeste, en la Guerra Fría. En ese contexto, tenía sin duda cierta justificación, se podría decir. Luego existía el contrapeso de la OTAN, el Pacto de Varsovia, el Tratado de Varsovia. Den Warschauer Pakt, den Warschauer Vertrag. So, und wenn man sich jetzt in die Zeit zurückversetzt. Y si uno se remonta a la época en que se disolvió el Pacto de Varsovia y solo quedó la OTAN de aquella estructura original, habría tenido sentido que la OTAN se reestructurara para adaptarse a la nueva situación de seguridad. Porque una alianza defensiva ¿contra quién, entonces? En aquel momento, la situación geopolítica era completamente distinta. Pero no lo hizo, aunque hubo reflexiones al respecto. Al contrario, se amplió hacia el este, a pesar de que originalmente se había dicho que eso no ocurriría si la Alemania unificada se convertía en miembro de la OTAN y todo eso. Haber mantenido esa estructura, en mi opinión, es una de las razones por las que estamos en la situación en la que nos encontramos ahora. Mit ein Grund, warum wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind. Denn die NATO musste sich ja irgendwas einfallen lassen, Porque la OTAN tenía que idear algo para tener una razón de ser. Así que se empezó con esas misiones fuera de área, que en mi opinión fueron el principio del fin. No haber comprendido que el país más grande del mundo, Rusia, es uno de los pocos que en caso de necesidad podría salir adelante de forma autosuficiente, y no haber incluido a ese país en una arquitectura de seguridad de cualquier tipo, es, a mi juicio, un punto esencial para la situación catastrófica que tenemos ahora. Quiero contar una pequeña historia. A finales de los años 80, cuando estábamos en esa euforia, el conflicto este-oeste ha terminado, la Guerra Fría ha terminado, un dirigente de entonces me dijo en una conversación personal, aún añoraremos estos tiempos tan previsibles. Wir werden uns noch nach diesen überschaubaren Zeiten zurücksehnen. Und ich war ziemlich sauer und habe gedacht, dass Y yo estaba bastante enfadado y pensé, ¿qué aguafiestas es este? ¿Qué está diciendo? Porque no podía imaginarme que alguien pudiera sentir nostalgia de aquellos tiempos, del equilibrio del terror y todo eso. Solo mucho más tarde comprendí lo que quería decir, que los conflictos regionales serían los desafíos del futuro. Y la OTAN no estaba concebida para los conflictos regionales. Estaba sobrepasada. Y así fue exactamente como ocurrió. Los enfrentamientos bélicos no han disminuido, sino más bien aumentado. Y en los conflictos regionales, la OTAN o bien intervino, o bien no aportó ningún efecto estabilizador. Me gustaría que se debatieran estas cuestiones para sacar conclusiones para el futuro, pero por lo que veo, eso no está ocurriendo.
würde ich mir wünschen, findet aber, so wie ich das sehe, nicht statt. Interpretierst du diesen Vorgang Interpretas este proceso como un ejemplo de una dinámica institucional propia, en el sentido de que la OTAN, por su propia lógica interna, se ha ido empujando cada vez más hacia adelante? ¿O sería esa la interpretación alternativa, que la OTAN en realidad siempre fue un instrumento de Washington para ejercer influencia estructural sobre Europa, y que esa influencia simplemente se ha desbordado? auszuüben und dass der dann einfach Überhand genommen hat? Ja, in gewisser Weise schon. Und ich glaube, Sí, dass es zu en cierto modo sí. Zeiten Unterschiede Y creo que ha sido más o menos fuerte en distintos momentos en lo que respecta a la influencia estadounidense. kein Geheimnis ist, dass Tampoco es ningún secreto que desde hace unos 100 años en documentos oficiales de Estados Unidos se afirma que lo único que podría poner en peligro la posición de dominio de Estados Unidos sería un continente euroasiático funcional. politische Entscheidungen Y en este contexto, por supuesto, también se han tomado muchas decisiones políticas. Creo que esto se puede señalar claramente sin que uno tenga que exponerse a la acusación de practicar el antiamericanismo o algo por el estilo. zu betreiben oder Me gustaría que tanto en los medios como en la política se nombraran los intereses, que se dijeran claramente los intereses, benennt, y luego se intentara ver dónde hay puntos en común o dónde no los hay. man da Schnittmengen Y si no los hay, entonces hay que intentar encontrar compromisos. muss man versuchen, Kompromisse En mi opinión, ese es efectuar profundo los sistemas de simulcates. von Demokratie. Por desgracia, esto hace como funciona. So läuft es ja leider nicht. Nein, tut's nicht. Also drum, es stellt sich ja die Frage dann No, immer wieder, no lo hace. Siempre surge la misma pregunta para nosotros, los estudiantes de Relaciones Internacionales. ¿Cómo es posible que no logremos salir de esto? ¿Cómo es posible que terminemos todo el tiempo en estos malditos conflictos? Una escuela de pensamiento importante en las relaciones internacionales, especialmente en Estados Unidos, es el realismo. Y en este momento, el realismo atraviesa una crisis extrema, porque incluso los pensadores más destacados del realismo tienen que admitir una y otra vez: esto no tiene sentido. Es decir, es contraintuitivo, lo que en realidad significa que no funciona de la manera en que se supone que debería funcionar la representación de los intereses nacionales de los estados. ¿Tienes observaciones al respecto? Dahingehend Beobachtungen. Wenn ich da eine Antwort hätte, dann würde Si tuviera una respuesta a eso, intentaría difundirla lo más ampliamente posible. manchmal auch, A veces también, bueno, ¿cómo decirlo? No soy alguien que se rinda con la idea de no sirve de nada, aunque a veces haya situaciones en las que uno dice: Dios mío, ¿por dónde empezar? Por Adán y Eva. Le doy la vuelta desde el otro lado. Si partimos de la base de que los sistemas democráticos son algo deseable, entonces hay que aceptar que los sistemas democráticos solo pueden funcionar si existen ciudadanos responsables. Es decir, hay que hacer todo lo posible para que los ciudadanos sean responsables. En esencia, se trata de dos cosas. Das sind zwei Dinge im Wesentlichen. Man muss viel in die Bildung stecken, also die müssen Hay que invertir mucho en educación. Es decir, deben recibir educación, deben estar bien informados y también hacerse una idea de lo que significa el valor cívico. Esas son cosas, creo yo, en las que se puede actuar. Cuando la gente dice: no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, eso es la muerte de los sistemas democráticos. Las mayorías silenciosas ya han provocado cosas terribles en la historia. Y hay un pensamiento maravilloso de Arthur Schopenhauer que dijo: cada uno de nosotros no solo es responsable de lo que hace, sino también de lo que acepta sin oponerse. Y eso, en mi opinión, en todas las aulas. widerspruchslos hinnimmt. Und das, finde ich, sollte in jedem Klassenzimmer stehen. Es gibt auch einen Ausspruch der Hannah Arendt. También hay una cita que se le atribuye a Hannah Arendt, aunque no la dijo exactamente así, sí usó esas palabras: no existe el derecho a obedecer. Para todos los que han estudiado a Kant, dejemos de lado por ahora cómo lo entendía realmente, pero, perdón, simplemente quiero volver sobre este tema de cómo entendemos esta situación. Una de las interpretaciones más interesantes que he encontrado en mis conversaciones es que Europa quizás se encuentra en un punto en el que ciertas élites del Estado ya han superado al propio Estado y se deben más entre sí y a Estados Unidos que a su propio país. Y por eso ya no ven su deber directamente con la Alemania nacional o la Francia nacional, sino con el conjunto. ¿Crees posible que en realidad tengamos un problema al haber superado mentalmente al Estado?
gedanklich schon zu übersteigen. Da müsste ich intensiver drüber nachdenken, um dazu substanziell etwas zu sagen. Tendría que pensarlo más a fondo para poder decir algo sustancial al respecto. Y he aprendido en mi trabajo que procuro hablar solo de cosas que realmente entiendo. Pero es una idea interesante y hará que le dé algunas vueltas. Otra cuestión es que también deberíamos reflexionar sobre cuán democráticas son en realidad las democracias. O también plantearse, no tengo una solución, pero plantearse cuán democrática es realmente la UE o el Parlamento Europeo. En realidad, no es nada democrático, pero tampoco sé cómo podría hacerse de otro modo. Solo tener presentes estas cuestiones y sobre esa base debatir dónde están las mejores soluciones. Es decir, no ofrecer justificaciones erróneas que en realidad no tienen ninguna base, ni intelectual ni práctica. Also keine intellektuelle Basis oder auch keine praktische. Das sind so Dinge, ich glaube, Estas son cosas así. Creo que no podemos evitar este tipo de debates si queremos salvar algo. Porque, como ocurre con mucha gente, en Alemania es así. La credibilidad, tanto en lo que respecta a los medios como a la política, está situada en un nivel extremadamente bajo. Y por supuesto, se necesita esa credibilidad para que un sistema democrático funcione. Si nadie cree ya en nada, o no confía en las instituciones democráticas, bueno, por el amor de Dios, entonces solo hace falta alguien que, como se dice, sea un flautista de Hamelin. Y entonces gran parte de lo que se ha construido con tanto esfuerzo se va al traste. Y para eso no necesitamos ninguna influencia externa. Eso funciona perfectamente desde dentro. perfekt von innen heraus. Wir sind uns darüber einig, dass der größte Estamos de acuerdo en que el mayor peligro de un colapso de nuestras democracias en Europa no proviene del este, sino de la ideología en la que actualmente nos estamos enredando. Que ya ni siquiera tengamos debates, eso es lo interesante. Los estadounidenses tienen el debate sobre qué es la libertad de expresión, qué se puede decir, qué se puede censurar y qué no. Y me parece que en Europa eso se regula prácticamente a través de normativas de la UE. eigentlich quasi geregelt, Punkt. Ja, man muss sich ja nur mal den Digital Services Act angucken. Sí, solo hay que echar un vistazo a la Ley de Servicios Digitales. Está totalmente claro. Es un acto de equilibrio para una democracia proteger el sistema de quienes quieren socavarlo, en parte utilizando medios democráticos. Lo entiendo, es sin duda un peligro real y hay que encontrar la manera de afrontarlo. Pero entonces, al menos, hay que esforzarse por definir con más precisión de qué se trata exactamente. Si en algún lugar solo aparece la palabra desinformación y además se asocia a sanciones severas, pero en ningún punto se define de manera sólida, eso abre la puerta a la arbitrariedad estatal. Y eso ya no tiene que ver únicamente con la protección de la democracia, que en el peor de los casos se presenta como tal, pero en realidad solo sirve para mantener el poder de determinadas fuerzas políticas. Creo que esos son debates que deben tener lugar, precisamente para estabilizar un sistema así, implicar a cada individuo, o casi criminalizar de antemano cosas que resulten incómodas. Eso no tiene cabida en un sistema democrático. Das hat in einem demokratischen System nichts zu suchen. Absolut einverstanden. Wo siehst du Totalmente de acuerdo. ¿Dónde ves tú las mayores oportunidades de que podamos volver a tener este tipo de debates? Por un lado, vemos en este momento que en los medios de comunicación tradicionales, voces como la tuya, la de Patrick Barb y también la de Ulrike Gero, son constantemente excluidas y omitidas, aunque en su momento se las valoraba. Antes se buscaban vuestros análisis y ahora están prácticamente desterrados. Por otro lado, vemos en las redes sociales, es decir, aquí en YouTube y en otros ámbitos, una cultura de debate floreciente, por así decirlo. Quizás no debate en el sentido de una discusión, pero sí en el sentido de presentar ideas alternativas. Así que ahí también hay algo de esperanza. Por otra parte, la ley de servicios digitales podría ponerle fin a eso en cualquier momento. ¿Cómo lo ves tú? Wie siehst du's? Einfach weitermachen. Also ich für meine Begriffe Simplemente seguir adelante. erstens habe ich den Eindruck, dass ich Bueno, en mi opinión, en primer lugar, tengo la impresión de que algo está cambiando un poco, que de hecho concedo entrevistas a algunos periódicos y que me hacen preguntas.
Durante mucho tiempo, eso estuvo realmente cortado, es cierto. Pero tengo la impresión de que algo se está moviendo, que en general crece la necesidad de debatir con decencia, en el doble sentido de la palabra. Eso todavía falta un poco. Y personalmente, yo, que soy un producto de la radiodifusión pública, también pienso que ésta desempeña un papel importante cuando cumple con su misión. Y me gustaría, ya que estamos a añadir, que deseo que la reforma de la radiodifusión pública tenga éxito de tal manera que no se impongan quienes desde el principio quieren abolirla. Porque creo, según mi propio entendimiento, que una radiodifusión pública, como he dicho, por su mandato legal, debe desempeñar y puede desempeñar un papel muy importante en un sistema democrático. Porque en principio no está sometida a intereses externos ni dirigidos desde fuera, solo que precisamente debe cumplir con ello. No puedo más que repetirme. Esa es la base. La gente tiene que estar informada, no saturada con narrativas, sino realmente informada, y recibir toda la gama de información posible. Y también hay que estar dispuesto, ese es uno de mis paradigmas para mi trabajo periodístico, a aceptar un cambio de perspectiva. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro. No es necesario aprobarlo, pero sí entender por qué el otro actúa como actúa. Así que, los dos conceptos de cambio de perspectiva y visión panorámica son para mí los conceptos fundamentales que uno debe dominar cuando trabaja en el periodismo. Y entonces se puede observar. Vielleicht ein letztes Themengebiet. Quizás un último tema. Si somos optimistas y suponemos que la guerra en Ucrania puede terminar en los próximos meses, que realmente volvamos a tener una solución de paz, ¿qué crees que hará Rusia en su relación con Europa y con Alemania? En mi opinión, durante más de 30 años hemos desperdiciado mucho con Rusia en Europa. ¿Crees que podremos reparar algo de eso y que Rusia permitiría una reparación así si llegara a plantearse? Eine Reparatur zulassen würde, wenn sie denn angedacht werden würde. En general, me considero una persona optimista. Existe también ese bonito dicho: los optimistas saben lo mala que puede ser la vida, pero los pesimistas llegan a la misma conclusión cada mañana. Así que intento ser optimista. Aunque, si uno piensa en la manera tan generosa en que la gente en la Unión Soviética perdonó a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, y basta con mencionar las cifras, 27 millones de muertos, eso fue una hazaña enorme. Y que precisamente los alemanes, que deben en gran parte la reunificación alemana a la Unión Soviética, es decir, a Moscú, se conviertan ahora en los portavoces de quienes dicen que Rusia siempre fue nuestro enemigo y siempre lo será. Eso me destroza, sinceramente, porque no encuentro palabras para ello. Una falta de memoria histórica tan grande me resulta incomprensible. Así que, para responder a su pregunta, espero que haya personas con talla, en ambos lados, que logren resolver esto de nuevo en un futuro lo más cercano posible. Desde el punto de vista actual, no sabría en qué personas basarme para afirmarlo, pero quizá quienes tienen ahora la responsabilidad deberían considerarlo una obligación hacia la generación más joven, trabajar intensamente en ello. Hay que intentar reconstruir la confianza, porque Egon Bahr, uno de los arquitectos de la nueva política oriental alemana a finales de los años 60 y principios de los 70, lo expresó de forma magnífica. Dijo: podemos cambiar muchas cosas en política, pero no la geografía. Siempre tendremos que tratar con Rusia. La seguridad en la parte occidental de Europa sin Rusia es una ilusión, y contra Rusia es simplemente un completo disparate. Eso es algo de lo más fascinante para mí, que realmente haya personas que sienten que se necesitan tantas armas como sea posible para que el otro no venga, pero que no puedan imaginar que también se puede simplemente no convertir al otro en enemigo. La mejor garantía de seguridad es no tener enemigos. Alemania y Francia lo han aprendido. Hoy, ningún alemán teme que Francia ataque, y ningún francés teme a Alemania.
La amistad es la mejor estrategia de seguridad que existe, y que no se les ocurra eso. ¿No es realmente fascinante? Da nicht draufkommt, das ist doch schon faszinierend, oder? Wir waren ja Erbfeinde. Fuimos enemigos hereditarios, Francia y Alemania. Así que, en realidad, puede lograr si uno quiere y toma decisiones inteligentes. Entscheidungen trifft. Es kann funktionieren, aber Puede funcionar, pero solo hay que conseguir que salga bien. Jorgele, la gente que quiera seguirte, ¿a dónde debería dirigirse? ¿Dónde se pueden leer tus textos y suscribirse a tus entrevistas? También tienes un canal de YouTube. YouTube-Kanal. Ja, genau. YouTube-Kanal und ich habe Sí, auch, exactamente. meine Canal de Seite, YouTube meine y también tengo mi Homepage, página, mi sitio web, simplemente con mi nombre. Ja. Y sí, todavía estoy pensando si debería hacer algo de forma regular, pero aún no he llegado a ese punto. Nicht. Also, aber auf jeden Fall, Leute. Pero en cualquier caso, gente, suscribíos al canal de YouTube de la señora doctora Gabriele Kroneschmalz. Echad también un vistazo a su página web. Ha escrito libros maravillosos, y cuando haya novedades, simplemente haremos otra actualización. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Danke dir. Tschüss.